El objetivo de mi breve presentación es dar una introducción al tema de instrumentos de políticas para apoyar objetivos de desarrollo bajo en emisiones. No creo que voy a plantear o presentar instrumentos o cuestiones totalmente nuevas para ustedes. Es meramente poner sobre la mesa de discusión, dar un planteamiento muy general como base para las discusiones posteriores sobre qué es lo que está pasando en la práctica. Y en el marco de este taller, en el marco de este encuentro, obviamente el hilo conductor es el tema de las estrategias de desarrollo bajo en carbono, reconociendo claramente que desde una visión desde los países, el objetivo siempre primario es el desarrollo sostenible en función de las circunstancias nacionales y cómo incorporar con objetivos específicos de reducción de emisiones y un desarrollo más resiliente al cambio climático. Sin embargo, desde la perspectiva o desde un punto de vista más específico de desarrollo bajo en emisiones, quisiera justamente pasar una rápida revisión de este proceso de identificar políticas como un elemento muy importante junto al tema de financiamiento, junto al tema de tecnología. Pasar una rápida revisión a lo que sería un proceso de identificación, selección e implementación de políticas, de instrumentos que apoyen políticas de desarrollo bajo en emisiones. Y en ese contexto, ver como manera de solo de una propuesta, una de las tantas formas de ver este proceso, los diferentes niveles de visión, estrategia y acción. Nuevamente, estrategia no tanto como estrategia LEDs, que es lo que estamos hablando, sino como estrategia de implementación de políticas. Como parte de este proceso, obviamente, la importancia de enfocarse en el elemento muy importante de transversal a lo largo del proceso de la participación de todos los grupos interesados y el trabajo en el análisis y la evaluación de estos instrumentos. Un poco resaltar también en este proceso un poco jerárquico la importancia fundamental de definir una visión clara a largo plazo, tanto a nivel de los objetivos a alto nivel, como ya los objetivos más específicos y cuantificables para definir los instrumentos, para seleccionar y evaluar los instrumentos, el conjunto de instrumentos que un país o un sector decida como los más apropiados para implementar dichos objetivos. Los objetivos de alto nivel obviamente ayudan a definir las prioridades nacionales y locales para una política de desarrollo bajo en carbono, establecen las expectativas sobre cómo poder implementar medidas e instrumentos que sean coherentes a lo largo plazo y integran en algunos casos con diferentes niveles de prioridad lo que son los objetivos de reducción de emisiones y obviamente el de desarrollo nacional y sectorial. Ya los objetivos más específicos determinarían o ayudan a identificar las opciones de instrumentos de política que se tienen para alcanzar un determinado objetivo ambiental. En este contexto de la presentación, objetivo ambiental de reducción de emisiones y proporcionan una base de referencia para poder evaluar los resultados y posibles ajustes, viendo el tema de los instrumentos de políticas como un proceso que también requiere mucho de ir ajustando la retroalimentación. Los tipos de objetivos para un desarrollo bajo en emisiones obviamente dependen mucho asimismo de las prioridades y las circunstancias nacionales. Objetivos directos en cuanto a la reducción de emisiones, reducciones absolutas o mejoras en la intensidad de las reducciones, o objetivos indirectos o medidas en las que la reducción de emisiones es un impacto indirecto en cuanto a objetivos que persiguen en cuanto a políticas que persiguen otros objetivos primarios. Asimismo, para mapear un poco, y voy a presentar solo unas 2 láminas para mapear un poco las diferentes consideraciones y criterios en este contexto de la identificación y selección de instrumentos o de un conjunto de instrumentos que apoyan el desarrollo bajo en emisiones. La importancia de tener en mente las diferentes consideraciones o dimensiones, consideraciones particularmente del contexto nacional,
no solo los objetivos concretos, específicos de mitigación o de impulsar una transición a un desarrollo más bajo en emisiones, pero el contexto político más amplio en cuanto a otras prioridades políticas, en cuanto al ciclo del proceso político, la coherencia de determinadas políticas al nivel subnacional y obviamente también en el ámbito sectorial, la integración, la evaluación de la interacción y las sinergias con otras políticas existentes, políticas que apunten a objetivos de mitigación y, por ejemplo, en el sector energético, determinados objetivos del desarrollo energético, la evaluación o la relación con los objetivos de crecimiento y estabilidad económica. No deja de ser importante el contexto internacional, claramente, en cuanto a las oportunidades de movilizar o acceder al financiamiento para la acción climática y, probablemente más importante, la colaboración internacional, consideraciones sobre cuestiones sobre la competitividad que siempre están al frente de las preocupaciones sobre el impacto de la implementación de determinadas políticas o de establecer determinados objetivos de política y obviamente el contexto de los acuerdos internacionales sobre el cambio climático en el ámbito multilateral, pero también en el ámbito bilateral. La dimensión de análisis y proceso, bueno, ya lo comenté previamente un poco, la importancia de que la selección e implementación de políticas requiere ser un proceso participativo con todos los actores interesados, y el análisis de consideraciones de la costo-eficiencia, asimismo como de la disponibilidad de información sobre el inventario y senderos de emisiones. Voy a saltar esta lámina para terminar en un ejercicio, y esta es una de diferentes posibles de establecer un menú, una tipología de los diversos instrumentos de política, y creo que en el resto de la sesión veremos algunos ejemplos que calzan en este menú de instrumentos de política, y en función de los objetivos, en función de las circunstancias, el reto que probablemente no es identificar cuál es el instrumento idóneo, sino más bien evaluar cuál es el conjunto de posibles instrumentos, cómo interactúan, cómo se pueden complementar. En cuanto al diseño, cuál es el diseño, puede afirmar de que diversos instrumentos pueden apoyar un mismo objetivo, y en función del diseño se puede asegurar ello. Instrumentos de política basadas en información, como campañas de información, pasando por temas de etiquetado, por temas de información, programas de capacitación. Instrumentos de política comúnmente conocidos como de comando y control, instrumentos regulatorios basados en regulaciones y normas. Me refiero a estándares, me refiero a reglamentos específicos que evidentemente tienen en cuanto a su ámbito, al alcance de reducción de emisiones, es más enfocado. Y un tema que en este foro también estamos discutiendo en más detalle, los diferentes instrumentos económicos, tanto instrumentos basados en mercados o no basados en mercados, que pueden apoyar objetivos en un sector o en varios sectores de alcanzar una reducción, de impulsar una meta ambiental en cuanto a reducción de emisiones o techo de emisiones, sean instrumentos basados en precios, impuestos, subsidios, o algo muy importante, cada vez toma más relevancia la reforma y la eliminación de subsidios, o instrumentos basados en cantidades, instrumentos de mercado de comercio de emisiones o esquemas de certificación de carbono. Creo que me comí todo el tiempo y lo podría dejar ahí, con mucho gusto después expandimos más. Creo que nos diste un marco bastante general para tener en cuenta cuáles son los tipos de instrumentos, cuál es la canasta básica de instrumentos que podríamos estar mencionando. Le voy a dar ahora la palabra a Ron para que
veamos cuáles son las mejores prácticas, si hay mejores prácticas en el tema de selección de instrumentos. It's a pleasure for me to be here today, sharing with you some of the work of the Green Growth Best Practice Initiative. I'm going to provide a short overview of the project and then zero in on a couple specific policy areas, since there's not time to be comprehensive, and also I think there's a couple areas where we've learned the most, about policy formulation. Just a word or two about this project. So we started this initiative in October 2012, supported by the Global Green Growth Institute, the Climate and Development Knowledge Network, and the European Climate Foundation, to really take stock on a bottom-up evidence base to understand what's working, what's not working as well, what are the lessons that we can extract from the wealth of experience that governments are having at all levels with green growth planning and implementation. And we have a diverse set of partners and steering committee that's been part of this effort. And I should add, we've had 75 authors around the world. Helene is one of the authors. Many of you here are authors who have contributed analysis to this project, which is looking at individual cases complemented with the literature. This slide shows the topics that we've been looking at and evaluating best practices, looking at the planning process, which really combines all of these elements together, looking at three elements of analysis. How do you set vision and targets? How do you evaluate and communicate benefits? And how do you evaluate options and develop scenarios and pathways? On the implementation side, you have an author team looking at policy development, one on finance strategies, and another at public-private collaboration, and then a couple other planning-related topics on national and subnational integration and monitoring and evaluation, which really happens throughout the process. And if you're interested to learn more about the work on any of these topics, please let me know. And as I'll mention at the end, we have some opportunities for joint outreach. We have second-order drafts that are being completed and almost ready to go for review is where we stand with that work. So I wanted to zero in the few minutes I have a little bit on this policy question. And what have we learned to date from this assessment about policy design and how to use policies to achieve a green growth transformation. So first and foremost, it's probably an obvious conclusion, but very important to state that you really need, if you're trying to make a huge transition in your economy to a green growth pathway, you need a broad mix of policies that operate both at the economy as a whole, so cross-cutting policies related to innovation and workforce development that may create financial incentives across sectors, and sector-specific measures. And you really need to look at both economy level and the sector level. And depending on your approach, a number of countries or governments are really taking a full basket approach. So Singapore, with their Green Cities program, they've really got a tremendous array of measures. They have regulations, they have pricing standards, they have demonstration programs, they have consumer outreach and information programs, which has really enabled them to be one of the greenest cities in the world. It's similar if you look at Brazil's Green Agriculture program, a broad range of regulations and financial incentives, capacity building, R&D, which has all been put together to achieve a transformation. In a couple other cases, countries have chosen to go more with a sort of heavier regulatory approach or very strong financial incentives, such as Germany's approach and transformation of its energy system
and the water reform and pricing reform structural approach in Chile. I'm going to zero in a little more on innovation and workforce development, because these are two areas that we have found in our analysis are absolutely critical. If you want to achieve a near and long-term transformation to green development, you need to invest in innovation, not only in technologies, but in business systems and institutions and entrepreneurs to achieve the transformation. And in looking across approaches and countries, we've identified 4 main groups of innovation programs. So there's the traditional approach where the government invests in R&D solicitations, puts financial incentives in place, tax credits for businesses to invest in R&D, and promotes public-private partnerships. So Iceland, Sweden, Denmark are 3 cases that we looked at closely in our evaluation of kind of these more traditional government investments, encouraging business to invest in innovation across a broad suite. A number of other countries have picked target industries and have done analysis and said these are the industries of our future, and they're going to drive our competitiveness and going to lead the way towards a resource-efficient green future, and have invested their resources in helping these industries and partnering with these industries really to enhance development of new technologies and business models. So South Africa's taken this approach. Norway's taken this approach, a focus on target industries. Korea, by the way, is another that's also taken this approach, and I think it's bearing a lot of fruit. A couple other countries have looked internally within their own government systems and said, we can drive innovation in our procurement processes. If we give a priority to innovative green technologies in procurement and in our own design of policies, Norway, for example, has made a strong investment here. And others are experimenting with distributed open innovation approaches, where they have broad competitions to the public. They invite a lot of open data, a lot of sharing of IP and information, and really try and get households and communities engaged. And South Africa has sort of a very interesting approach where they've had these public competitions, they've offered vouchers, and they're really trying to work at the community level, bottom up, to promote innovation. Skill development is the other area that we found in our analysis is critical. Green growth will achieve, and LEDs will achieve winners and losers. And it's critical that we recognize that the transition to a low emission economy is not easy. There's some pain that people will feel, and especially workers who may be displaced or workers who need new skills to succeed in this new economy. And so I think it's critical as policymakers to look carefully at what kind of measures can be put in place to support this workforce development and this workforce transition. In our review of approaches, we've identified sort of 3 basic strategies and policies that countries have used. One is to have programs invest in vocational training for specific industries to enable the workers in those industries to learn about the technologies and practices that will achieve resource efficiency and low emission development. So Korea and India are 2 great examples. They both invested very heavily in vocational training programs with target industries to improve the capacity of the employees in those industries to pursue green practices, low emission practices. But working in the current industries isn't sufficient. You also have to invest in youth education programs for the next generation of leaders and implementers. And so Brussels and Korea, again, are 2 cases. There's been strong investment in public education programs for this next generation of leaders on low emission practices, on different industry strategies, on financing, and on specific technologies that are the waves of the future. And then there's a need to look beyond that on infrastructure, to have the right information and data to really monitor to what extent is the capacity being built, what are the emerging training needs. So the City of Brussels has an interesting approach where they're really collecting ongoing information on training programs, what are the gaps from the industries and the businesses they work with. Korea is another one where they're looking very closely on tracking sort of green jobs and employment trends
and looking at what kind of curriculum are needed to better support those trends. Across all these, there's a couple challenges I'll note. Policy coherence is a huge one. With low-emission development strategies and green growth policies, we're introducing now another set of drivers on top of existing policies, and that's obviously very critical that any new policies that come out of this process are integrated and mainstreamed with existing policies. Looking hard at trade-offs and transitions, as I noted, is critical. We need to be honest about what are the pros and cons, how can we support transitions, and getting the right governance structures. Putting the policies in place by themselves are not adequate. There needs to be effective processes to manage implementation and evaluate and enforce policies. So a few quick thoughts before I run out of time on working together. Our overall synthesis report across the 9 topics will be launched this spring. We'll have an online handbook. We'll also have a few briefing papers. And there's an opportunity, we have resources to do outreach to individual countries. And so let me just end here by saying there's a couple ways we think that this work can help support LEDs. We have experts, the authors are available to come to countries to present results on any of these topics, so please let us know if that's of interest. We also can organize trainings and workshops at events that you're planning. We'll also have some online training materials available, and we welcome your input on how we can work together and make this analysis most useful. Thank you. Gracias, Ron, gracias, Marcos, por las presentaciones. Creo que lo que sacamos de estas 2 presentaciones es, uno, necesitamos, cuando queremos hacer Green Growth o LEDs, objetivos claros, un plan, una visión a largo plazo. Y estructurar esa visión y ese plan dentro de un contexto internacional, de un contexto nacional, y tener en cuenta el tipo de información que vamos a necesitar para hacer esa visión. Y luego Ron también nos dice, bueno, necesitamos tener en cuenta que pueden ser distintos instrumentos para distintas condiciones, tenemos que invertir en innovación y en la forma en que uno invierte en innovación puede variar de acuerdo al contexto específico, pero también tenemos que tener en cuenta la parte social, quienes ganan y quienes pierden, y tener en cuenta y traer a la mesa los trade-offs, los gana-gana o aquellos que no van a ganar tanto, qué procesos vamos a hacer para incorporarlos, para entrenarlos, para que esto tenga una visión más a largo plazo. Y los desafíos es que este es un tema multisectorial, entonces vamos a tener que tener coherencia de políticas y tener también una estructura de gobernanza clara. Esto es lo que vemos a la parte más teórica, pero ahora vamos a ir a los ejemplos claros, entonces invito a Ramón y a Hans-Peter para que nos acompañen y empecemos a hablar de casos específicos de cómo estos desafíos que se plantearon y conseguir esta visión a largo plazo se han hecho en, uno, el movimiento de producción más limpia, de donde podemos extraer ciertas lecciones aprendidas, y 2, un caso muy exitoso que es el caso de Uruguay. Gracias. Adelante. Bueno, gracias por acompañarnos. Hans-Peter, vamos a iniciar con vos, comenzando para que nos cuentes un poco la historia del movimiento de producción más limpia y cuál es el logro de ese movimiento. ¿Cómo le podemos decir que es un movimiento exitoso? Sí, muchísimas gracias. Quiero también saludar a todos que están acá. Es para mí realmente un gran placer compartir con ustedes acá. No es cada día que estoy acá, por eso aún más. Bueno, el gobierno suizo, es decir, la Secretaría de Estado para la Economía, estamos responsables para la cooperación económica al desarrollo en Suiza. Y después de Río hemos pensado cómo podríamos apoyar a los países de invertir en un sistema que tiene un más eficiente uso de recursos naturales. Y
Otra cosa que hemos analizado es que cómo podemos apoyar a la transferencia tecnológica. Esas dos cosas, porque esas son cosas que están estipuladas en las convenciones internacionales del medio ambiente, como es la Convención contra los Cambios Climáticos, pero también con la Convención para la Biodiversidad y otras convenciones, la de Basilea, de Estocolmo, lo que sea. Bueno, eso ha sido el punto de partida y hemos pensado que si queremos hacer algo, queremos enfocarnos al sector industrial, porque es justamente el sector industrial que es muy importante, primero, para el desarrollo sostenible de la economía y de otro lado también del consumo en sí de los recursos naturales, porque es el sector industrial quien transforma los bienes naturales en productos del consumo. Y lo hace usando energía y agua además. Entonces hemos pensado, no es importante únicamente enfocarse al tema CO2, sino más que todo tener un enfoque holístico. Porque las empresas, cuando tienen que adaptar su sistema de producción, es mucho más fácil para ellos adaptarlo de manera general y holística, y no únicamente bajo un concepto de un aspecto aislado. Y por eso hemos establecido un primer centro en colaboración obviamente, un primer centro de producción más limpia en Colombia en 97. Pero hemos dicho que eso no sirve mucho solamente tener en un país un centro de producción más limpia, sino más que todo tener una red para el intercambio y una asociación con una organización internacional. Y a través de ese pensamiento hemos encontrado a ONUDI en Viena como organismo internacional, rector también de esta idea de los centros de producción más limpia, enfocado en el uso más racional e eficiente de los recursos naturales en la producción. Bueno, y hemos dicho, bueno, aunque quizás el interés así no es el primer paso que una industria tiene para hacer algo para el medio ambiente, tiene que ser otro motivo para que cambie su estructura. Hemos dicho que las empresas que tenemos que empezar a trabajar son las empresas exportadoras, porque justamente las empresas exportadoras están bajo la condición más y más de poder garantizar que los productos que ellos producen están tomando en cuenta también el proceso de producción y un menor gasto de recursos naturales. Y eso ha sido la motivación primera para justamente empezar con este trabajo, que ahora es un movimiento internacional. Ahora hay más que 50 centros de producción más limpia en todo el mundo. Pero ¿cómo logramos entonces, tenemos la idea, que el privado asuma las medidas de producción más limpia? ¿Qué es lo que lleva? Un punto que estabas mencionando es que fueron a los exportadores, sí, los claro, que pueden reducir sus costos, pero necesitaban generar información, necesitaban generar datos cómo hacer para que los sectores industriales, que son los que gastan más agua y más energía, realmente tomen. ¿Y cuál es el rol del Estado en eso? Bueno, el asunto es que necesitamos un centro capacitado que sepa cómo analizar los procesos de producción. Los procesos de producción tienen una gran complejidad. Normalmente las empresas, si no
han tenido el análisis de cómo usan la materia prima, agua y energía, continúan a trabajar nomás. Pero una vez hecho este análisis, con diferentes opciones de cómo poder reducir, invertir en procesos de producción mucho más eficientes, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ellos ven en la eficiencia una reducción de gastos. Entonces el argumento económico es lo importante. Quiere decir menos gastos, mayor productividad y al final una mayor competitividad, porque a través de ese sistema los productos tienen un acceso al mercado mucho más fácil. Y para lograr eso necesitas técnicos que pueden hacer estos análisis de flujo de materiales en las empresas, y además necesitas la sensibilización de las empresas. ¿Y cómo lo haces? Es que hay que escoger unos sectores claves, quizás el sector de producción de cemento, por ejemplo, para empezar, aunque eso no es un sector que está exportando su producto, pero es un sector que consume enormemente energía y agua. Entonces, puede ser este sector, pero también el sector textil, porque son los textiles que van después a la exportación, y por eso es un sector muy interesante. Y esta sensibilización de todos los sectores tiene una ventaja adicional, porque si una empresa empieza a hacer algo positivo y tiene éxito en un sector, las demás lo siguen. Así que en ese tipo de enfoques, poco a poco se ha logrado tener el interés de las empresas, y una vez que unos sectores se han metido, los demás van a seguir. Y obviamente eso tiene que estar completado por normas del gobierno, normas internacionales, la demanda internacional, pero también la demanda nacional. Entonces, todo un complejo de reglamentos, acciones y de la demanda apoya a las empresas finalmente de introducir este sistema mucho más eficiente. Al final también es un sistema de gana-gana, porque no es únicamente el medio ambiente que gana, sino más que todo la sociedad y la empresa. ¿Y había un instrumento específico que se tomaba en cuenta en algún tipo de industria específica, o dependía de la industria el tipo de instrumento para incentivar la eficiencia? Bueno, el instrumento mayor es el análisis del flujo de materiales, porque allá se nota dónde se podrá empezar, dónde hay, digamos, las opciones más fáciles para empezar. Y no hay que hacer mayor pasos. Para empezar hay que empezar con lo que es lo más fácil. Una vez que la empresa ha cambiado, que la gestión de la empresa, eso es lo más importante, está convencida que eso es el buen paso para seguir, lo van a hacer. Y eso después es algo que tiene su camino natural en las empresas. Eso es muy importante de saber, es que son los gestionarios de empresas que una vez están convencidos que es para la empresa algo interesante, económicamente factible, lo van a hacer. Después hemos también analizado la posibilidad de cómo podríamos asociar el sector financiero, porque es importante que con créditos específicos que, que se puede realmente asociar a inversiones más
importantes. Si eso se junta, aún más podríamos tener la inversión necesaria. Ramón, basado desde el punto de vista de Hans-Peter, nos está hablando más desde el lado privado, de la producción, que van a reducir costos. Contanos un poco la experiencia de Uruguay, justamente de la visión que hablaba Marcos. ¿Cómo inicia todo este proceso en Uruguay y cuáles son las lecciones que estaban ustedes extrayendo de este proceso? Gracias. En Uruguay hace 5 años definimos una política energética que cuando termine la primera fase, la fase inicial, dentro de 2 años vamos a tener más de 50% de energías renovables en nuestra matriz global, es decir, eso que Europa plantea llegar al 20% como gran meta en el año 2020, nosotros vamos a superar el 50% en 2 años. En el sector eléctrico específicamente más del 90% de energías renovables, entre el 90 y 95% de energías renovables, con un paradigma absolutamente nuevo a escala mundial, en el que en algunas horas de los días cerca del 100% de la electricidad va a ser de fuente eólica. La eólica va a ser la que va a comandar, seguido por otras fuentes renovables, la hidráulica en particular, la biomasa, y cerrando con un entre 5 y 10% el gas natural. Y lo interesante es que esto va a permitir una fuerte reducción de los costos energéticos del país, alrededor de un 30% de reducción de costos, y una fortísima reducción de las ya bajas emisiones de gas de efecto invernadero del sector energético uruguayo, dado que en comparación con el escenario de business as usual en el año 2030 vamos a tener la 8ª parte de emisiones que hubiéramos tenido si hubiéramos seguido como hasta ahora. ¿Cómo se logra esto y por qué esto no está en ningún lugar? ¿Por qué escuchamos un resumen de las medidas exitosas en el mundo? Nada de esto se menciona, se analiza simplemente una docena, veintena de países grandes que están con metas y con logros extremadamente reducidos en relación a lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo se logró esto? Uruguay es el país más pequeño en población y en superficie de América del Sur, con apenas 3 millones de habitantes, con apenas alrededor de 1.000 megavatios de demanda promedio, 1.900 en el pico, con apenas 40.000 barriles diarios refinados para su consumo interno. Pero al mismo tiempo es un país que viene creciendo a un ritmo promedio del 6% en los últimos 10 años, su economía. Lo mínimo que creció fue 3% en el año de peor crisis mundial, que al mismo tiempo está disminuyendo de manera muy importante la pobreza. Prácticamente la pobreza extrema ha desaparecido en el país, está por debajo del 0,5%, y la pobreza en general ha llegado por debajo del 10% de los hogares. En ese mismo contexto, el sector industrial, por ejemplo, la demanda de energía del sector industrial se ha triplicado en los últimos 10 años, fruto del crecimiento muy importante de la transformación de materias primas a través de los procesos industriales previo a la exportación. Pero al mismo tiempo Uruguay es un país, como chico como es, que muy diferente del resto de la región. Primero, no tiene ni gas, ni petróleo, ni carbón, como muchos países de la región, pero además ha ya colmado todas sus posibilidades de introducción de energía hidráulica, a diferencia de la región donde solamente el 22% del potencial hidráulico de América Latina está siendo utilizado hoy en día. O sea, que si queríamos disminuir dependencia del exterior, si queríamos disminuir la altísima impacto sobre la macroeconomía, sobre la inflación, sobre el espacio fiscal que tenía la importación de commodities energéticos, teníamos que ir a un camino completamente diferente. Y logramos conseguir un camino que al mismo tiempo reduce emisiones, reduce costos, aumenta soberanía, fuertemente la soberanía, disminuye fortísimamente la dependencia de importación de commodities, la exportación de divisas, genera miles de puestos de trabajo. El camino fue muy sencillo. Lo que hicimos en el año 2008 fue luego una vasta discusión, generar una política para los siguientes 25 años del país. En la transición entre el gobierno anterior y el gobierno actual, logramos, a pedido del presidente electo Mujica, reunir a todos los partidos políticos del país y transformar lo que era una política a largo plazo de un gobierno en una política a largo plazo de todo el espectro político nacional. O sea que hoy tenemos en Uruguay una política de largo plazo y que es compartida, que es fuertemente apoyada por todos los partidos políticos representados en el Parlamento. Eso es un elemento central que da una fortaleza, da una claridad que el sector privado
abraza fuertemente un país en el cual hay una claridad y una fuerte presencia del gobierno en la definición y la conducción de la política energética. Al mismo tiempo, Uruguay no solamente tiene una conducción por parte del Poder Ejecutivo, sino que además tiene dos grandes empresas energéticas públicas, la distribuidora y transportista de electricidad, UTE, y la Empresa Nacional de Petróleo, que entre las dos mueven el 15% del Producto Bruto Nacional, dos empresas públicas. Y en ese contexto, lejos de atraer, lejos de pensar que los inversores privados no iban a estar interesados en un país con tal fuerte presencia estatal, por el contrario, se multiplicaron con creces las inversiones en el sector del sector privado, fundamentalmente en asociaciones públicas privadas, donde la clave está en la combinación de intereses entre los privados y el sector público. En este periodo de gobierno, por ejemplo, vamos a superar los 7.000 millones de dólares de inversión en la transformación energética. Esto es una cifra enorme para Uruguay. Cada año más del 3% del Producto Bruto Interno uruguayo se reinvierte en la transformación energética, un tercio con espacio fiscal y 2/3 con inversión del sector privado en asociación pública-privada, como estaba contando recién. Podemos ir más adelante a ver eventualmente mecanismos específicos, pero un elemento absolutamente central que yo quiero transmitir es que lo que nosotros no hicimos fue imitar los instrumentos que nos decían que eran los adecuados y los correctos. Lo que nosotros hicimos fue definir 4 grandes ejes estratégicos, metas a alcanzar en el corto, en el mediano y largo plazo, en el 2015, en el 2020 y más allá del 2030, y pusimos a disposición el conjunto de instrumentos que están disponibles. Y ese conjunto de instrumentos en cada momento vamos a tomando los más adecuados para cada momento y estrictamente aplicados a nuestra realidad y a nuestras condiciones naturales y nuestras condiciones nacionales. ¿Se puede replicar? ¿O fue un contexto específico que Uruguay aprovechó la oportunidad? ¿Cuáles fueron las 3 cosas que llevaron a que ustedes pudieran hacer estas metas? Yo creo que hay la mayoría de los elementos son replicables en nuestra región, al menos. Y hay un elemento que si yo tengo que decir algo, tomaría el final de mi intervención anterior. No tenemos que tomar como paradigmas lo que nos dicen que es lo que tenemos que hacer. Tenemos que desarrollar nuestros propios caminos. Diversos organismos internacionales clasifican a los países en función de exitosos o no exitosos, a imagen y semejanza de lo que se han hecho en otros mercados. Si un país tiene feed-in tariff, es bueno para las energías renovables. Para nosotros eso es pésimo, no bueno. Y por eso a veces en algunos índices quedamos segundo, tercero, cuarto lugar, simplemente porque no hacemos lo que en otros lugares hacen. Y eso no es bueno. Tenemos que desarrollar nuestros propios caminos, aprender nuestras propias experiencias y ver la globalidad del tema. Nuestra política energética es global, incluye dentro de la política no solamente los elementos económicos y tecnológicos, sino también los temas ambientales, los temas sociales, los temas culturales, los temas éticos, están todos incluidos en una visión multidimensional que integra la globalidad de las cadenas energéticas y los sectores de consumo, desde la oferta energética hasta el consumo, imbricado en la política social del país, usando la variable energética como un instrumento para la integración social de los uruguayos en nuestro caso, y con un papel central, un eje central que tiene que estar muy claramente definido para generar las condiciones, que es el rol del Estado, el rol de la inversión privada, el rol del marco regulatorio, con una visión estable, completa y abarcativa para un largo periodo de tiempo hacia adelante con un fuerte sustento. 3 condiciones fundamentales son, por supuesto, tener recursos naturales. En América Latina tiene una multitud de recursos naturales. En algunos lugares era la hidráulica, en otros lugares era la eólica, en otros lugares era la fotovoltaica, en otros lugares era la biomasa, en otros lugares era una combinación, la combinación más adecuada de estos elementos. Nosotros no hicimos lo que nos dijeron que teníamos que hacer. Nos decían, ¿y la fotovoltaica? ¿Por qué no influye en la fotovoltaica? Y porque es muy cara, porque no nos conviene en nuestra realidad. Porque estamos esperando que sigan reduciendo los costos. En el 2017 no hay duda que la fotovoltaica va a ser favorable para nuestro país. Entonces hemos comenzado la curva de aprendizaje hacia la fotovoltaica y ya estamos en este momento teniendo inversiones. Hay 3 parques que se están construyendo en este momento y que van a vender energía fotovoltaica a $92 el megavatio hora, generando las condiciones adecuadas. La energía eólica se vende a $62 el megavatio hora y estamos hablando de 1.300 megavatios que se están instalando en este momento en nuestro país. Por eso las fuertes reducciones de costos.
Pero no es instalar todo y cualquier cosa, sino es aquello más apropiado, las tecnologías más maduras y más apropiadas para la realidad del país. Ese es el primer elemento, elegir las tecnologías más adecuadas para la realidad del país. El segundo elemento tiene que ver con tener política de largo plazo y con generar las condiciones para que los inversores perciban un riesgo bajo. El negocio de las renovables, de última instancia, no es un negocio energético, es un negocio financiero exclusivamente. Por algo, los que más saben de energía eólica, por ejemplo, en el mundo son los bancos. El costo del combustible no es el problema, porque el costo del combustible es gratis. Es el aire, es el viento, es el sol, es el agua, es decir, no tiene costo. El costo de operación y mantenimiento de una terminal que funciona en base a energías renovables es muy bajito, menos del 10%, 5% en la fotovoltaica, 7% en una planta eólica. O sea, el costo de la energía es el repago de la inversión. Y para repagar inversión uno tiene que conseguir inversiones overnight baratas y percepción de bajo riesgo por parte del inversor para que acepte una tasa de retorno relativamente baja. Y para poder, todo el secreto está en que el inversor perciba tasas de riesgo bajas. Y eso tiene que ver con generar las condiciones, la confiabilidad en que se puede invertir en el país, de que se puede hacer una asociación público-privada, de que se va a repagar adecuadamente esa inversión, de que la demanda va a seguir de manera adecuada, de que está todo complementado con una política, con una panoplia de instrumentos hacia la eficiencia energética, financieros, de incentivos, culturales, de información, regulatorios, etcétera, etcétera. Es decir, que vea que hay un marco en el cual se da eso y que es sustentable en el largo plazo. Ahí viene el inversor, no hay ninguna dificultad de inversión. Cada vez que hacemos una subasta internacional se presentan 20 empresas, por lo menos, lo que permite una fortísima competencia y lo que permite una fuerte reducción de los costos. O sea, primer elemento, buenos recursos naturales. Creo que en América Latina tenemos algunos más sol, otros más vientos, otros más agua, otros más biomasa. El tener una política de largo plazo con fuerte sustento y buenas condiciones, generar las condiciones, no simplemente sentarse en un escritorio y escribir un plan de acción, sino generar las condiciones para que todo esto suceda. Segundo elemento, entonces, generar las condiciones para que las inversiones lleguen. Y el tercer elemento, sí, es un poco más coyuntural, es aprovechar la situación que se está viviendo en este momento en el mundo. Las políticas que se han llevado adelante y que decían que eran las que teníamos que imitar son políticas que nos están llevando adelante porque tenían un fuerte subsidio. Nosotros no tenemos ningún tipo de subsidio sobre ningún tipo de energético que introducimos, se basa simplemente en la mejor aprovechamiento costo-beneficio. Las políticas con subsidios han tenido dificultades, sobre todo en momentos de crisis, lo que permite que hoy en el mundo tengamos molinos eólicos en exceso, celdas fotovoltaicas en exceso y que estemos aprovechando un mercado favorable que está permitiendo costos relativamente bajos, que son los que nosotros estamos aprovechando en este momento histórico. Gracias, Ramón. Marcos, frente a estos dos casos, uno más centrado en la producción del sector privado, en reducción de costos, el segundo caso donde vemos ya una visión general y la implementación de metas claras. Desde la perspectiva que estábamos mencionando antes, quisiera escuchar tus reacciones, quisiéramos que compartieras las reacciones con el grupo. Gracias, Ellen. Y justamente seguía la descripción de Hans Peter y Ramón con muchísimo interés, porque comenzando por el segundo caso de Uruguay, creo que es un ejemplo muy interesante de cómo se desarrolló este proceso buscando su propio camino, evaluando las diferentes opciones de instrumentos, como mencionaba, en función claramente de unos objetivos, en este caso primariamente del desarrollo energético, en el que si bien ha tenido un impacto, un beneficio de reducción de emisiones muy significativo, creo que mencionabas 80%, 90% de reducción en un sector que ya de por sí era un contribuyente muy marginal a las emisiones de Uruguay, que de por sí también ya son marginales a nivel global. No deja de ser impresionante también ese beneficio. Creo que el mensaje fundamental de la importancia de tener una clara visión a largo plazo, dar el marco
político, el marco también de seguridad jurídica, el tema de atraer las inversiones es un mensaje que si bien muchas veces se discute, pocas veces vemos reflejado en la práctica, y no me queda más que justamente felicitar por esa visión y por la implementación de esas políticas, y esperamos que estas experiencias puedan ser justamente compartidas también en otros países de la región, que también vemos justamente esa tendencia a una promoción por más allá del papel realmente de diferentes programas para la promoción de energías renovables como parte de las estrategias de no solamente de mitigación del cambio climático, sino de la seguridad del abastecimiento energético. Sobre el ejemplo del todo este proceso ya muy a largo plazo de producción más limpia, un tema que quisiera tal vez resaltar es también la importancia de ver esto vinculado al nivel de ambición, y nuevamente muy desde la perspectiva de la contribución a reducciones de emisiones de cambio climático. Claramente, en función de las circunstancias nacionales, un punto de partida son esquemas voluntarios, y bajo esos esquemas voluntarios, muy importante la importancia de crear capacidades institucionales, capacidades técnicas, complementarlos con programas de información, de dictado, que, como decía, es un fundamento básico, pero con una visión también a más largo plazo, tal vez plantearlo para la discusión, hasta qué punto la necesidad luego de ir construyendo sobre eso, pero complementando con otros instrumentos o medidas o políticas que permitan también subir un poco el nivel de ambición, y que es lo que hemos visto también en los propios países más desarrollados. Existe un cierto límite hasta donde se puede alcanzar con medidas meramente voluntarias, y llega luego un momento de la necesidad de regulación, de medidas de comando y control, o de instrumentos justamente económicos para abrir un poco más el ámbito del alcance y el nivel de la meta ambiental, en este caso la meta de reducción de emisiones. Sí, gracias. Creo que justamente esa era un poco la pregunta que le había presentado Hans Peter, de dónde entra el Estado y si tenemos que hacer una política de comando y control para que estas medidas voluntarias se vuelvan, se vuelvan estables y a largo plazo, y sobre todo involucrar distintos sectores, porque como mencionaba Ramón, aquí el sector energía tuvo una ventana de oportunidad, y no necesariamente todo esto tiene que ver con reducción de emisiones, pero sí de reducción de costos. Había que reducir costos. Entonces, ¿cómo hacemos para involucrar otros sectores? Esa sería una de las preguntas que me gustaría plantear. Sí, quizás puedo añadir acá también unas experiencias que tenemos también. O sea, un asunto es muy importante. Yo pienso es importante de ver que hay muchísimas iniciativas o muchísimas ideas cómo resolver el problema, pero ¿por qué no se pone en práctica? Entonces habrá que realmente encontrar el camino para poder poner algo en práctica. Eso es un asunto, y tener la storyline que lleva a cabo que se cambie algo. Entonces, en el sector industrial, pienso con la competitividad, eso es el corazón del empresario, y con eso va a ir adelante. Obviamente eso puede ser completado por leyes, por normas, pero eso toma mucho más tiempo, y eso es el problema. Tenemos que hacer algo rápido, y lo más rápido es con esas iniciativas voluntarias que tienen un razonamiento económico. Otras iniciativas que hay también, por ejemplo, en el sector agropecuario. Allá hay una múltiple, promoción de productos agropecuarios bajo los sistemas de estándares privados
voluntarios. Estos también pueden apoyar muchísimo a la implementación rápida de la sostenible producción del sector agropecuario. Es, por ejemplo, todos los sistemas de Responsible Roundtable on Responsible Soy, Roundtable on Sustainable Palm Oil y otros más. Yo pienso eso es importante. ¿Qué es lo que puede poner el gobierno en marcha? Es justamente apoyar esos sistemas privados como primer paso. Después, todo eso puede ser completado por leyes. Y la ventaja es que estas leyes que van a ser impuestas van a ser mucho más ambiciosas porque los primeros pasos ya se han hecho. Ya se ha demostrado que el sector privado es capaz de hacer algo. Por ejemplo, hay otras posibilidades, pero en el sector, digamos, industrial y agropecuario se nota que ya hay esa posibilidad. Y además hay algo no únicamente privado, no únicamente gubernamental, pero la cooperación gobierno, empresa privada, el Public-Private Partnership. Eso también es algo importante. También tomando en cuenta las cadenas de valor. Allá también hay posibilidades y hay demanda. El sistema del mercado ahora está sensibilizado, está dispuesto a hacer un paso en adelante. Lo que hace falta es la ambición quizás del gobierno de tener las leyes más ambiciosas, pero eso es un proceso. Estamos en camino y estoy convencido que los gobiernos van a introducir leyes más ambiciosas porque ven que el sector privado ya puede cambiar y puede contribuir. Gracias. Antes de darte la palabra, tal vez vamos, ya que planteaste la pregunta de Hans-Peter de cómo se hace para hacerlo, para hacer la implementación. Quisiera invitar a John y a Nadia, que nos van a hablar de 2 proyectos específicos de implementación y creo que allí vamos a tener la visión completa de cómo lograr este cambio. John va a presentarnos primero un video sobre el proyecto de ladrilleras que está impulsando a nivel de la región. Tal vez, John, hasta que conecten el video, nos puedes contar un poco el contexto del video y de un poco el proyecto para que la audiencia sepa qué estamos esperando. Buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos. Voy a presentar un pequeño spot, es muy corto, simplemente para tomarlos un poco a un viaje a donde están las ladrilleras artesanales. Nosotros trabajamos en América Latina con un sector probablemente muy poco visible si hablamos con el gobierno, con autoridades. Al inicio este sector era como casi desapercibido. Bueno, ya tenemos el video, así que los invito unos 2 minutos a acompañarme a Cusco. Programa de eficiencia energética en ladrilleras artesanales de América Latina para mitigar el cambio climático, ELA. El programa ELA ha iniciado su segunda fase por un periodo de 4 años en 7 países de América Latina. Hasta el año 2016,
el programa ELA desarrollará actividades con cerca de 4.300 ladrilleros artesanales en la región con el objetivo de lograr masificar las innovaciones tecnológicas en los procesos de producción. El paquete de medidas incluye el uso de ventiladores, dosificadores de combustible, máquinas extrusoras y hornos mejorados. Esto permitirá que el 10% de productores artesanales tenga una reducción estimada del 30% de la emanación de gases de efecto invernadero, que suma aproximadamente 800.000 toneladas de CO2, con un incremento de sus ingresos de aproximadamente $10 millones por año. Para esto se promoverá, bajo un enfoque de mercado, la participación de proveedores de tecnología y agentes de microfinanzas para así acercar a los ladrilleros artesanales a los elementos que mejoran su producción. La meta final es lograr que los productores conozcan los beneficios de una producción eficiente y que finalmente migren a la utilización de hornos mejorados. De esta manera, se masificarán las bondades de una producción eficiente. En esta etapa del programa ELA, todos somos parte del cambio. Súmate tú también. Bueno, John, contanos un poco en qué consistía el programa y cuál es el éxito hasta ahora del programa. Sí, ahora funciona esto. Pues. Bueno, como pudimos ver en el video, ahí hablamos de trabajar con 10% de las ladrilleras. Esto ya nos da una imaginación, una idea, cuántas ladrilleras hay en estos 7 países mencionados. Nosotros hablamos más o menos de 4.200 ladrilleras que queremos alcanzar. Sin embargo, tenemos estudios de mercado que muestran que hay más o menos 47.000 ladrilleras artesanas en estos países. ¿Por qué queremos trabajar con ellos? Bueno, es un sector que ha sido muy invisible, ha sido poco trabajado, no había muchas políticas de gobierno y pensamos que es un sector que cruza con todos los otros sectores, cruza con energía, cruza con vivienda, cruza con medio ambiente, pero también con agricultura y con otros sectores. Y si menciona agricultura, pensarán, ¿y qué tienen que ver las ladrilleras con agricultura? En general están situadas en zonas bastante agrícolas y la arcilla utilizan de zonas agrícolas, así que van también degradando zonas agrícolas. Lo que queremos es impulsar a través del mercado, como hemos visto, diferentes tecnologías validadas. Y para claro, se requiere un marco político que apoya estas tecnologías. Marco político, hay varios temas políticos importantes, por ejemplo, el tema de las políticas ambientales, las políticas económicas y las políticas sociales. Para impulsar importante es que se tenga claro que sabemos que tienen un impacto fuerte, primero en calidad de aire, que tienen fuerte impacto en las zonas donde están las cuencas atmosféricas, y segundo, los gases de efecto invernadero. Depende mucho de dónde vienen los combustibles, ¿no? Pero en América Latina el 80% del ladrillo se hace con leña que tiene un impacto muy fuerte, muchas veces deforestada, que se usa indiscriminadamente. Después el otro tema importante es a dónde se venden todos estos productos. Esos productos van a toda la vivienda urbana, periurbana, que tienen muchas veces un fuerte impacto por falta de calidad en la construcción, que tiene todos los otros problemas de muchos países de América Latina, que el tema de sismos y que después hay muchos por fenómenos naturales se vuelven desastres naturales, ¿no?
Y aquí trabajamos definitivamente fuerte a través del mercado, como hemos visto, impulsar tecnologías, involucrar el sector financiero y involucrar también el gobierno con políticas. Hablando de políticas, ¿qué políticas? Un poco de las experiencias, qué funciona y qué no funciona en este sector. Es muy importante que el sector tenga políticas de emisiones a la atmósfera, los límites máximos permisibles o como los llamamos las descargas a la atmósfera. Este funciona solo si la política es consensuada, si la política tiene un periodo de implementación bien definido, y ahí no basta. Al final necesita muy claro que la política necesita un seguimiento, sea un monitoreo o una fiscalización. Si no hay fiscalización, hay muchos ejemplos de buenas políticas, buenas intenciones, buenas leyes, pero sin la fiscalización se vuelve como una política de escritorio, una política engavetada, una ley que no tiene mayor impacto, ¿no? Las otras políticas que tienen un impacto muy fuerte son los temas, yo los llamo más temas sociales, que tienen que ver con las políticas económicas. Si tenemos 70% de este sector es informal, ¿cuáles son los mecanismos para formalizar el sector? Hay muy buenas ideas, muy buenas políticas, hay leyes de pequeña y mediana empresa, pero el motivo o la motivación del pequeño empresario de formalizar no es la ley. El pequeño empresario trabaja diario para sobrevivir, para tener sus ganancias, para mejorar su producción y para poder a formalizar, espera algo del Estado. Si todos hacemos una inversión con nuestros impuestos no son nada más que inversiones, que esperamos que los que ejecutan las inversiones las hagan bien. Si esto no pasa, es decir, si todo este gran sector no recibe educación básica, no hay sistema de salud, no hay infraestructura, electricidad, no hay carretera, tampoco no está dispuesto a invertir en impuestos. Por eso es muy importante que la parte política, las políticas más sociales, con infraestructura básica, con el tema de todo eso que necesita el pequeño productor, se acompaña después con las políticas más económicas, que ahí hay que también tener claro que para este sector, el sector se mueve por sí mismo. El Estado no tiene en general la capacidad de subsidiar o de promover subsidios a este sector. Tampoco pensamos que no necesiten. Si ellos tienen su mercado, si tienen productos de buena calidad, se pueden invertir y mejorar por sí mismo. Simplemente hay que pensar que este sector tiene que subir grada por grada, tiene que empezar con inversiones pequeñas, con eso pueda mejorar su producción y escalar. Eso creo que es un poco de los temas muy importantes para apoyar este sector. Y hemos visto que tal vez no es el sector más importante en emisiones de gases de efecto invernadero, pero es un sector que está dentro del 70% de los sectores informales que tenemos en toda América Latina. Si se puede mostrar que hay políticas, que hay modelos que funcionan para este sector, se puede avanzar en involucrarlos y motivar a sí mismo en buenas prácticas de reducción de gases de efecto invernadero. Sí, gracias. Yo creo que mencionaste un punto importante y que era vinculado a lo que dijo Hans-Peter antes sobre reducir costos. O sea, estos ladrilleros van a tomar estas medidas cuando vean que tiene una reducción de costo o un aumento de su productividad. Y parte de lo que conversábamos ayer, me contabas de todo el sistema de monitoreo que tienen ustedes implementado para poder mostrar la reducción de costos. Ese sistema de monitoreo para mostrar la reducción de costos y traer a más gente, o sea, aprender unos de otros y decir yo también quiero tener esa reducción de costos, también es muy importante. Entonces quisiera que nos cuentes brevemente, para después pasar a Nadia, sobre el sistema de monitoreo que tenemos.
Sí, para monitorear todas esas empresas nosotros utilizamos un sistema que lo llamamos, original en inglés se llama M4P, Markets for the Poor, es un systemic approach o como un abordaje sistémico. Ahí buscamos validar primero cada tecnología. Tenemos que tener muy claro cada tecnología que impulsamos, tenemos que validar cuánto puede reducir los costos o aumentar los ingresos y cuánto puede esta tecnología reducir gases de efecto invernadero. Una vez validado, que hemos validado en toda América Latina, en cada país, todas las tecnologías, bueno, en todas no, siempre nacen nuevas y esperamos que el sistema sea innovativo y que nazcan nuevas, que podemos validar nuevos procesos. Pero una vez validado es importante monitorear cuántos han hecho el cambio, cuántos han por ejemplo, implementado hornos nuevos o otras maquinarias de producción, y esto utilizar el sistema que está en el mercado con diferentes herramientas que se puede utilizar. Se puede preguntar a los bancos, a los microfinancieros cuántos créditos han dado, del otro lado las asociaciones cuántos han hecho el cambio, o hacer focus groups y ver cuántos han verdaderamente cambiado el sistema, ¿no? Gracias, John. Nadia, un proceso similar también de demostrar avances y productividad y beneficios de la adopción de las cocinas mejoradas. Creo que es el caso de ustedes, de Microsol. Entonces, si nos podés contar un poco el proyecto y los logros hasta ahora. Gracias. Buenas tardes a todos para empezar, y muy agradecida de participar en este conversatorio. Bueno, solamente para plantear un poco el tema, la empresa que represento hoy, Microsol, no se dedica a implementar cocinas mejoradas, sino a darle sostenibilidad. Eso a través de mecanismos de financiamiento de largo plazo para este tipo de proyecto de tecnologías apropiadas, digamos, a nivel de comunitario. Y al inicio de nuestra acción, en realidad, constatamos que a nivel de la implementación de proyectos sociales así, siempre, bueno, se puede encontrar un incentivo, ¿no? Una posibilidad económica, unos recursos para implementar, pero faltan recursos luego para hacer el seguimiento del proyecto y asegurar su sostenibilidad, es decir, sus impactos a largo plazo, ¿no? Y por eso la solución que proponemos es de trabajar a través del proceso de certificación de reducciones de emisiones de gases de efecto invernaderos y de mecanismo de mercado carbono para certificar los impactos de los proyectos y generar bonos de carbono que se convierten luego en certificados monetizables, ¿no? En dinero, a nivel del mercado voluntario. Aquí en Perú trabajamos sobre un programa carbono, como lo llamamos, diseñado por Cocinas Mejoradas, por este sector de la cocción moderna, ¿no? Para facilitar el acceso a la mayoría de la población que todavía cocina por un tercio de la población peruana con fogones tradicionales con leña, más que todo con combustible de leña. Y es un reto bastante importante a nivel de Perú. Y el programa que diseñamos justamente para que este tipo de tecnología de cocina mejorada, que permite reducir el consumo de leña, además de tener impactos sobre la salud de la gente, sobre el mejoramiento de las condiciones de vida, bueno, tiene una fuente de financiamiento adicional para hacer el mantenimiento de este tipo de tecnología, hacer un seguimiento anual, eso a través del proceso de certificación de los mecanismos del mercado de carbono. Y en Perú, a la fecha, tenemos en este programa diseñado a nivel nacional más de 100.000 cocinas mejoradas que están certificadas, que generan bonos de carbono. Estamos a la espera de la tercera generación de bonos de carbono y que ya ha permitido distribuir 2
millones de dólares entre las instituciones que forman parte del programa. Y trabajamos como una plataforma abierta, es decir, que adentro del programa pueden ingresar tantas instituciones públicas como gobiernos regionales que instituciones privadas tipo ONG. Y aquí en Perú trabajamos con 6 socios activos que tienen proyectos en todo el país, en realidad, más que todo en la parte de sierra, en la parte de costa también, y que aprovechan entonces de este tipo de mecanismo. Nadia, ¿nos podrías mencionar un poco cuál era el marco institucional o regulatorio que permitió a este proyecto específico en Perú? ¿Había una visión? Bueno, a nivel del marco internacional, como le dice, trabajamos a través del mecanismo del mercado de carbono, ¿no? Que fue implementado adentro de los como instrumentos de elegibilidad dentro de los instrumentos de lucha contra el cambio climático implementado bajo el protocolo de Kioto. Pero nosotros nos ubicamos más bien en el mercado voluntario que se desarrolló paralelamente a este mercado oficial, mercado regulado. Y entonces, como eso es el marco internacional del cual aprovechamos, ¿no? Y nos ubicamos en este tipo de mercado voluntario. ¿Por qué? Porque justamente es el mismo tipo de funcionamiento que el mercado oficial de carbono, es decir, con reglas bastante estrictas, con metodologías aprobadas por estándares internacionales, y con todo un proceso muy complejo, pero también riguroso, ¿no? Que le da mucho más garantía de los impactos y del proceso mismo de certificación. Pero además aprovechamos de las ventajas que ofrece el mercado voluntario, que justamente no está bajo la regulación y lo que sabemos de las negociaciones sobre el clima. Está fuera de eso. Entonces, se puede encontrar mayor flexibilidad, el mismo nivel de exigencia porque es controlado por auditoría externa acreditados por las Naciones Unidas, igual que en el mercado regulado, pero se puede encontrar también precio de venta de bonos de carbono mucho más alto y mucho más estable. Y a nivel, eso es por dar un poco el marco internacional dentro del cual nos enmarcamos, ¿no? Y el mecanismo a nivel de Perú, más bien, se desarrolló, el programa se desarrolló a partir de 2009. Aquí en Perú, entre 2009 y 2011, se implementó toda una campaña nacional para impulsar el sector de cocinas mejoradas, que se llama Medio Millón de Cocinas Mejoradas por un Perú sin humo. Y esta dinámica a nivel nacional, que fue impulsado por todo el gobierno, pero en sus diferentes sectores, no solamente el sector de salud, pero también de inclusión social, las políticas también de lucha contra la desnutrición, la política también impulsada por el medio ambiente. Y esta fuerte voluntad política a nivel nacional ha permitido que se impulse realmente una fuerte dinámica en este sector y dando más luz sobre este reto todavía que queda a nivel nacional. Y el programa Correconcha de carbono que tenemos aquí aprovechó de esta dinámica, pero al mismo tiempo ha permitido reforzar la dinámica en el sentido que las cocinas mejoradas que se implementaron a través de esta compañía fueron certificadas a nivel técnico por el Instituto Nacional Censico de peruano, pero después entraron en el proceso de certificación más para carbono, para certificar sus impactos ambientales y sociales y encontrar así más durabilidad, más sostenibilidad y acelerar por fin la difusión de este tipo de tecnología a nivel del país. Así. Gracias, Nadia. Ron, te voy a ahora preguntar desde lo que escuchás de la implementación, de los desafíos de la implementación y de las soluciones que han encontrado en la implementación. Vos mencionaste que había necesidad de una canasta de políticas, pero también de inversión en innovación tecnológica, ¿no? Y nos están mencionando tecnologías que no necesariamente son nuevas, son tecnologías que son más, que pueden estar existentes y que se las trae a un caso específico. ¿Cuáles serían tus comentarios, tus reacciones a la visión desde la implementación y también a lo que habíamos escuchado tanto de Ramón como Hans Peter?
Yeah, thank you. It's a fascinating set of cases, and I commend you all for the leadership and the transformation that you're showing. I mean, a couple things that come to my mind as I've been listening to the different cases. I guess first and foremost is the need to understand the full value chain. So for each of the sectors that a government chooses to reform, it's really critical to look from the supply through the delivery of what kinds of reforms are necessary, what kinds of capacity building, what kinds of new business models, what kinds of financing models are required, and then to look at what's the role of the government in achieving transformation throughout the supply chain. Because it isn't, in many cases, it's not about technology innovation, it's about innovation in business models, innovation in financing, and it's about information and capacity building, delivery that will allow businesses to flourish. That alone isn't sufficient. I mean, I do think, as was talked about, we need a strong set of standards and a vision that the governments have to establish that can clearly communicate to the industry a long-term commitment to achieve a transformation, and that the government can put in place regulatory standards, can support at the industry level certification and training programs that are necessary, can provide the technical assistance, and really to get to scale, I think there's a big role for the government to also look at other approaches to de-risking investment. So loan guarantees, tax credits, and other incentives. But ultimately, it's about understanding the full value chain, what are the risks, and the needs for capacity building and innovation throughout the chain. Ramón, vos mencionaste el plan de Uruguay, lo que ya se está haciendo, las licitaciones que ya están haciendo. ¿Cómo ves la parte de la implementación? ¿Cuáles pueden llegar a ser los desafíos que tenemos al momento de la implementación? Hola, la implementación de un plan que da vuelta a un país es tan complejo como decir garantizar que las cosas ocurran. En este momento, por ejemplo, en la Autoridad Energética, la Dirección de Energía, tenemos expertos de todos los tipos posibles, porque es la visión integrada realmente de cómo esto se inserta dentro de la sociedad. Desde politólogos y expertos en las áreas sociales, por supuesto economistas, arquitectos relacionados con la eficiencia energética en el hogar, contadores por diferentes temas de construcción de los modelos económicos, ingenieros de todas las especialidades naturalmente, expertos en relaciones internacionales, en comunicación. Es decir, uno tiene que tener dentro del conjunto de instrumentos para llevar adelante la política energética la globalidad de saberes para que efectivamente tocar en los momentos adecuados cuando se puede llegar a frenar la rueda para que la rueda siga girando donde sea. Si es un aspecto de vinculación con la población, si es un tema con el Ministerio de Economía, si es un tema con una gran empresa internacional. Y doy dos ejemplos concretos que voy a dar para contestar tu pregunta. Uno, relacionado con lo que decía Ron recién. Un tema central para nosotros fue definir un plan de desarrollo de capacidades de investigación, desarrollo e innovación en materia de energía en el país, en el cual colocamos en el mismo paquete proyectos que van desde investigación fundamental en celdas fotovoltaicas con nuevas tecnologías hasta investigaciones absolutamente aplicadas y de innovación, como puede ser vínculo entre energía y pobreza en el país o en la región, donde se puede presentar desde una ONG que está desarrollando una nueva tecnología. Por ejemplo, en ese marco se desarrolló lo que llamamos la olla bruja, que es una olla
en la cual se calienta durante un cierto tiempo y luego con muy poquita cantidad de energía se termina la cocción a lo largo de un tiempo más largo, hasta empresas que facturan miles de millones de dólares al año y que tienen que resolver problemas específicos de la empresa, hasta el sector académico para generar mayores capacidades de investigación y un background mayor para que los cambios ocurran. Ese es un ejemplo. Esto permitió en 4 años multiplicar por 12 el número de investigadores trabajando en el país en materia de temas energéticos. Lo que permitió fue transferir capacidades de creación de conocimientos en el país que estaban trabajando en otros temas hacia el apoyo y la resolución de los cuellos de botella que pueden surgir y que van surgiendo en la puesta en funcionamiento de esta transformación. El otro ejemplo bien puntual, pero que muestra también de alguna forma la respuesta a tu pregunta, recientemente contratamos un experto en logística en la Dirección de Energía. ¿Por qué? Porque veíamos con cuello de botella que estaba funcionando, es que en este momento estamos a veces recibiendo en una semana mayor cantidad de molinos de viento que se están importando que todos los que están instalados en el país. Hay momentos en que la cantidad de camiones y de grúas que están circulando y llevando molinos de viento, nacelle que pesan 70 toneladas, 5 tramos de torres de 20 metros de largo cada una a lo largo y ancho del país, es un tema de logística tan complejo que tuvimos que contratar para garantizar que eso ocurra y que no se frene en algún momento a lo largo del proceso. Nos hicimos cargo de contratar expertos para que lideren todo el proceso a la interna del gobierno, desde la policía de los caminos, la aduana, el Ministerio de Economía, los permisos para pasar por los puentes adecuados, para estar seguros que esos puentes resisten la carga que tienen que traspasar. Es decir, que las cosas ocurran y que transformaciones profundas ocurran, no alcanza a concentrarse en un escritorio y diseñar un plan muy bonito, sino que hay que estar perfecta y mente atento y ir adaptándose con los instrumentos que uno tiene para estar por detrás, para garantizar que las transformaciones tengan lugar. Gracias, Ramón. Hans-Peter, tu reacción a la implementación, ¿cuáles serían las últimas palabras sobre implementación de producción más limpia? Bueno, la implementación es el reto final de todo. Si no implementamos, ya no sirve mucho tener toda la información. Y para tener realmente la implementación es que todo lo que uno tiene que hacer es informar al empresario o al actor final, tiene que ser atractivo para este empresario. Entonces, se tiene la información que cuáles son dónde puede bajar, a qué costos puede bajar y que el rendimiento será más alto de los costos, lo va a hacer. Eso es lo interesante, lo bello en este enfoque, porque tiene un interés por sí mismo de implementar algo. Y eso es lo más importante. Entonces, como ya ha dicho mi colega, el conocimiento de la cadena de valor es importante. El conocimiento del sector mismo es importante. Pero también el intercambio internacional de resultados que tuvieron todos los diferentes sectores. Porque eso es el insumo para ir adelante e implementar las cosas. Nosotros tenemos, hacemos cada año un monitoreo de lo que se ha implementado y todos los costos que se ha bajado y las ganancias digamos, en las ventas, las bajas de uso de energía, agua y materia prima. Todo eso se está monitoreando cada año y vemos que es increíble cómo aumenta o cómo mejoran todas las cifras cada año más y más. Y uno piensa, hemos logrado mucho, pero cada año se ve que hay la posibilidad, hay el potencial de lograr mucho más. Y todo es un proceso de cambio
de estructura del sector. Y eso es también importante de notar. Nunca vamos a tener el resultado final, porque siempre hay innovación, hay nuevas ideas, hay experiencias, hay la posibilidad de nuevas tecnologías que se puede incorporar, y por eso también es importante siempre de tener digamos, la ligación a las tecnologías también, porque todo tiene que ver con proceso y innovación. Gracias. Nadia, tus últimas palabras sobre implementación. ¿Cuál es el desafío y cómo lo resuelven? Bueno, en lo que concierne al programa que tenemos aquí en Perú de cosas mejoradas, parece que todavía el reto es grande, ¿no? Para llegar a la meta de tener un sector un acceso universal, digamos, a nivel del país, a los servicios energéticos vitales a través de conducción moderna para todos. Son más de 2 millones de familias todavía para atender, ¿no? Entonces, hay un reto fuerte a nivel de este sector y nuestra contribución es justamente de alcanzar y de apoyar el impulso a este sector y de alcanzar a que las siguientes implementaciones que siguen implementando a nivel de las dinámicas de los gobiernos regionales, nacionales, a nivel de Perú, pueden acceder a este fuente adicional viniendo de financiamiento, viniendo del mercado de carbono, de los bonos de carbono, y por eso el potencial de escalamiento todavía es grande, porque trabajamos como un programa, es decir, que cada vez que hay nuevos proyectos, nuevas instituciones que llegan, pueden ingresar a ese mismo programa, ¿no? Eso es el potencial de escalamiento a nivel de Perú, y también a nivel internacional, digamos, tenemos también el mismo tipo de programa que desarrollamos aquí ahora en América Central, y el potencial también es grande en el sector de cocción moderna, de acceso a la cocción limpia y bajando el uso de los fogones abiertos tradicionales, ¿no? Con uso de leña. Pero también quisiera decir que, bueno, el modelo, el esquema que diseñamos, en realidad ahora está comprobado por la experiencia que tenemos aquí en Perú. Por eso se puede replicar, y es un ejemplo que se puede replicar en otros lugares. Y ahora realmente los primeros socios con quien trabajamos desde 3-4 años que ingresaron al programa, que integraron el mercado, que están registrados a nivel internacional, con la certificación reconocido como por sus impactos ambientales, pero también sociales, del Gold Standard. Eso, las lecciones y los resultados de este tipo de experiencia demuestran que sí es posible de financiar mantenimiento de las tecnologías, reforzamiento de capacidades de los beneficiarios de este tipo de proyectos sociales. También con el trabajo que han hecho sobre la difusión, digamos, el efecto multiplicador, gracias a este tipo de financiamiento, que llegando año tras año, con el monitoreo que se hace año tras año, que permite generar una fuente de financiamiento anual adicional. Y bueno, ahora son como las secciones que tenemos, que sí, el esquema funcional está comprobado, el círculo virtuoso de carbono, como lo llamamos, permite la replicación y acelerar la difusión de este tipo de tecnología. Entonces sí, se puede seguir implementando a nivel mismo del sector de cosas mejoradas, pero también con otro tipo de tecnología limpia, que sean de acceso a la electricidad limpia por renovables, y también a acceso al agua, tratamiento de agua, este tipo de tecnología. Así sería. Gracias, Nadia. Y John, para concluir, ¿cómo escalamos o cómo transmitimos el ejemplo de las ladrilleras a otros sectores? ¿Se puede? Bueno, hay un desafío grande para escalar, pero creo que el primer desafío está siempre en casa, ¿no? Motivar a los equipos, de facilitar el proceso, ¿no?
que es el gran desafío. Después, cómo pasar a otros sectores. Hemos ahorita iniciado con un nuevo sector, que es el sector de producción de cal y yeso, que es mucho más, que es muy cerca a ladrilleras. Después hay un desafío adicional de cómo apoyar también a la parte pública, a tener políticas conducivas para el sector, y al final también cómo se implementa el sistema de verificación, que se cumpla la fiscalización. Si no hay fiscalización, las políticas no tienen mayor impacto. Y claro, el mercado por sí mismo tiene un reto grande, porque son muchas veces las tecnologías son muy sencillas, no hay siempre un retorno muy grande de vender una tecnología, así que los vendedores, los proveedores de servicio tienen un reto de llegar a mercados que muchas veces están muy alejados de la ciudad. Para nosotros es un reto de cubrir espacios tan grandes, y un reto para nosotros siempre es trabajar en Brasil. Para mí es el reto más grande por el tamaño de territorio, cómo escalar procesos en Brasil. Y ahí vienen los retos adicionales, esos sectores que están creciendo, que cada día utilizan un poco más energía. Cómo hacer el desempeño energético de tal forma eficiente, que haya eficiencia energética, hablando del lado tecnológico, que haya también un uso racional de la energía, y que haya un manejo racional de los procesos energéticos de la parte de la gente, ¿no? Así que ahí hay varios retos, pero estamos convencidos que tenemos un buen modelo y que podemos alcanzar números muy grandes de este sector, o de ese sector hasta hoy día muy invisible en América Latina. Muchas gracias, John. Bueno, creo que hemos tocado todo desde el punto de vista de la visión, de que tenemos que tener una visión, de que tenemos que tener objetivos claros, que esa visión y objetivos claros a nivel de gobierno va a dar cierta seguridad al sector privado para invertir, para tomar riesgo, entender que los cambios de política también son cambios que son procesos, no se hacen de la noche a la mañana. Y también tenemos que tener en cuenta que la implementación es también un arte, y que ese arte uno lo tiene que ir ajustando en base a los desafíos presentes en un momento determinado. Y si tenemos que ajustar el proceso de implementación, enhorabuena para llegar al objetivo deseado. Se habló también aquí de sistemas de monitoreo, sistemas de generación de información, capacidades, pero sobre todo está el tema de aprovechar una ventana de oportunidad que se da en un momento determinado, y con esa ventana de oportunidad poder acceder o generar un plan que pueda tener un cambio. Y el cambio puede tener la reducción de emisiones o mitigar el cambio climático, volviendo, digamos, al tema de Low Emission Development Strategies, el cual nos convoca. Sin embargo, las razones por las cuales se tomaron muchas de estas medidas no partían de la idea de que queremos mitigar el cambio climático, sino que respondían a otro problema. Y respondiendo a ese otro problema, tenía el co-beneficio de la reducción de emisiones. Muchas gracias a todos, fue muy interesante, fueron ejemplos muy prácticos, muy concretos. Gracias, Ron, gracias, Marcos, por enmarcarnos en la discusión, y espero que hayan disfrutado tanto el diálogo que tuvimos como lo disfrutamos los que estamos aquí. Muchas gracias.